varios de los cronistas, frailes, por ejemplo, notaron la sorpresa con que los indígenas vieron la llegada de los españoles. Por ejemplo, Fray Toribio de Benavente Motolinía lo dice en su historia. Efectivamente, así fue. En el México antiguo, lo que llamamos Mesoamérica, la existencia de libros era una realidad. Había los que llamamos códices, en los cuales, con pinturas y caracteres glíficos, anotaban, escribían, podemos decir de alguna manera, lo que más les interesaba. Así hay libros religiosos, otros que son registros de tributos, mapas, en fin, una gran variedad de libros, y los hay de tema histórico. Precisamente este hecho del encuentro de dos mundos, como se realizó en México, obviamente llamó la atención muchísimo a los indígenas. Y ellos nos dejaron un buen conjunto de códices en los que este tema ocupa lugar principal. Otra forma también de transmisión de conocimientos, muy común en todos los pueblos, era la de la oralidad. Es decir, manifestar, revelar el propio mundo de uno a otra persona. Queremos que quienes vean estas filmaciones escuchen tanto la voz de los vencidos del siglo XVI como la voz de quienes han quedado a veces arrinconados, excluidos de la realidad del país, y que piden, ellos lo que quieren es quedar de nuevo incluidos, participar, pero con su diferencia cultural, que es riqueza. Esto es lo que pretenden estos videos. O sea, tienen un sentido, creo yo, muy humano. No es nada más complacerse con los bellos textos, complacerse contemplando las imágenes de los códices, sino también tomar conciencia de esta realidad. México, América Latina, yo diría que todos los pueblos que participamos en esta comunidad que llamamos Hispanoamérica, tenemos una muy seria, muy profunda obligación para con los indígenas. Es una obligación de siglos que no puede posponerse. Y en ese sentido, creo yo y deseo que la visión de los vencidos a 500 años de distancia sea también, en cierta forma, un mensaje profundamente humano. In yu kistostiake, in yu titlantiake, in itlahtol, iwan otechmachiyoltiliahke, texamapan in huehuetke, ilamatke, katka in tosiwan, in tokolwan, tachtowan, in topiptonguan, in tochichicahuan, in yuhki, nenonotzal, mochihtiu, in otechcawi, kawiltiliake, in ashkanton nemi, inin techtikisa, au aik poliwis, aik ilkawis, in okichihuaco, in okitlaliko, in ihtillo, in itlapallo, in itenyo, in inihtoloca, in ilnamicoca, in okompatihuitze, aik poliwis, aik ilkawis, nochipa tikpieske in tehuantin, in titepilhuan, in titeixhuihuan, in teteihcatonhuan, in titemintonhuan,
intitepictonguan, inteteesowan, quistotiwi, quiteneguatiwi, iwan inok yolisque, intlacatisque inmexisca tepilguan, intenochca tepilguan, au inintlastol tenochtitlan pielli. Inyuh peutica, inyuh tzintistica, inmotenegua hueyaltepetl mexisco tenochtitlan, y atlihtic, intoltzalan, inacatzalan. Toda cultura se sustenta, en última instancia, en su propia visión del mundo. En Mesoamérica, los pueblos nahuas y también otros, como los mixtecos, los mayas yucatecos, tenían una concepción muy arraigada de lo que eran las edades cósmicas. Como lo vemos en la Piedra del Sol, que se conserva en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, allí se representa el sol de la quinta edad en que vivimos ahora, la de 4 movimientos. Y hay también 4 cuadretes en que se representan las otras edades cósmicas que han existido y que terminaron en forma violenta. Los nahuas derivaban de esta concepción la creencia de que debían fortalecer al sol y para ello emprendían guerras, hacían cautivos y ofrecían sacrificios de sangre. Motenegua, mistowa, cayu, nautlamantli mochi unemilistli, ipan ikmaquili xiu molpili, inquimatia huehuetque, inipan se tochtli xihuitl, ipan moman intlali, inilhuicatl. Iwan yuhquimatia, in ihcuac o moman tlali, inilhuicatl, o yu nautlamantli nemilistli o mochiu, in yuhquimatia sesentetl, in tonatiucatca. Inixe tonatiu, naui ocelotl, intlaca ocelocualojque. Inic ome tonatiu, naui ejecat, intlaca osomahtli omocuepque. Ic yei tonatiu, naui kiawitl, otlequiau, intlaca totome omochiuque. Inic naui tonatiu, naui atl, oquiau, intlaca mimich omochiuque. No ipan imatlatli yei acatl, quilmach yes ipan tlacatl inashkan onmantiu tonatiu. Yeicuac tlanes, yeicuac tlatwic, inashkan onmantiu olin tonatiu. Los mexicas, en el contexto de su visión del mundo, tenían una arraigada conciencia histórica. De ello tenemos el testimonio de muchos monumentos con inscripciones, con fechas, y también los códices históricos, y finalmente los relatos en náhuatl que se trasvasaron desde poco tiempo después de la conquista al alfabeto. En esos relatos, los mexicas quieren vincularse con un pasado que para ellos fue extraordinario. Hablan del surgir de la cultura a lo largo de las costas de lo que hoy llamamos el Golfo de México, en los límites de los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Recuerdan también cómo desde allí se propagó la cultura hacia el mundo maya, hacia Guatemala, dicen algunos relatos, y también cómo pasó Teotihuacán. Y recuerdan todo lo que fue ocurriendo. Para ellos la palabra tolteca es como quien dice el símbolo, el sumum del arte y de la sabiduría.
Isca intlahtoli, in kitohtiwi, in huehuetque, in ikin, in cani, aokak, huel compoa, aokak, huel conilnamiki, in akikanikan, quinchayahuaco, in coltin, in sistin, in akike mistoa, in asique, in escoque, in ochpanaco, in tlatzonilpico, in tlatepachco, in ican tlalpan, in san ik mosentenewa, in yuhkima, sentetl, senamahuastontli, mochiuticatka. Ao oncan atenquisaco in mictlampa atenco. Ao in oncan cacanaco in macal motocayoti panutla. Quitosnequi panowaya. Axcan mitoa pantla. Niman ik atentli quitocatiahque. Quitztiwi in tepetl. Oxenca iguan istac tetepe. Iguan Popocatetepe, asito in Guatemala. Niman in olihque, isquicholin in piltzintli, in huehuetzi, in sihuatzintli, in ilamatzi, senca huian, senca yucushca yetiahque, onca mosentecasco in Teotihuacan. Onca nonguaya, in tlaclautiloya, y tocayocan Teotihuacan. Aoni nixquix tlacatl, aoni quitzacualtique, in tonatio iuan metztli. Niman, igmiel quichiuhque, tzacual tototonti, ompa nutlaclautiloya. Aoni nompa nutech, cuaclactiloya niquic, mictoa Teotihuacan. Aoni nicuac miquia tlactoque, ompan quimotocaya, nipan quitlaliaya sentel tzacuali, inaxcan ononin tzacuali, yuki tepitetonton, casaye, matica tichoali, cacoyoctoc, ompan itocayocan cacatlactoque, cayuki mitoaya, inicuac timiki camonelli, intimiki caye titoscalia, cayetinemi, Catiza, Itirximanili. Ini kinotzaya mihki, inihkuak onmik, intla okichtli, ka okilhuiaya inokiteonotzaya kuekuetzin. Au intla sihuatl, ka okilhuiaya chamotzin, machisa ka otlakuetzaleoak. Ka otlahuiscali moquetz, ka yetlahtoa in cuetzapaxitl, in cuetzalcuicuiscatl, ka yenemi in cuetzapapalotl. Iquitohque in huehuetque, inahquin omict oteut, quitoaya ka oonteut, yuhquin ka oonmic. Como era cachono veunga de Gutiñano, era ca resasti veira veu. Neyana lushandudila, ka ubichaca raka iraka resalca. G 30 de Shibeu busca último resaca solo en las 7 de lo que la cala para no luchar en las 8. Pero ahora que pe un cacastiju la iraka vinigola ni nunca hay un resaque jibi cala biasaka nala biasa primeke rairo pavine sentir su que la máquina sale a la viana tisquina la caportera canga de bi familia ni un resaca. Niman ik ompehuaque, olin que senca yolik. Niman ompa yahque nemito, niman ompa nenque inatoyatenco, in Xicocotitlan,
inashka motokayotia tola. Inkaneli ompa, semonoka, ompa nenke, kanomiek ineska, inchichiuke. Au inkikautehuake, inashkan kaonok. Kaihto, inanmo kitzonkistiake, inmihtoa Cuatlaquetzali. Sasaniman yeik mosenmihtoa, huelasike inamantlan, intolan. Huelsenzonme, catlahcuilohque, tlaticque, tlaxinque, tetzotzonque, tlaquinque, amanteca, tlacalohque, soquichiuhque, tzauque, iquitque. Au inik tlamatini catca, quimximatia en ilhuicac o no que sisitlalti, quintocamacaque, au quimatia en mihio, au huel quimatia en ken yau en ilhuicatl, in ken in momalacachoa, in techquistaya in sisitalti, huelatiomatini catca, casase in inteo, quisenmatia, in quinotzaya, in quitlatlautiaya, in intoca quetzalcoatl. Nintlamacasca ucatca, intiopixcau, san noitoca quetzalcoatl. Awin insenca hueliatomatini catca, intlen quimilhuiaya intiopixque, in quetzalcoatl. Inique intolteca, inyumihtoa, canagua catca, kaan mopopolocaya. Inique inyumihtoa, caquimotocayotia chichimeca, mochanecatoca, quitosnequi tolteca, inicuahyahque, iniscuac atlan calac topiltzin quetzalcoatl, ayau, inmotecato, intlapala, intlatlayan. En la conciencia de su historia, los mexicas daban lugar primordial a la recordación de su propio pasado. Recordaban así, en tono épico, su salida desde las llanuras del norte, de esos lugares que conocemos con los nombres de Aztlán, el sitio de las garzas, Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. De allí habían salido ellos en busca de la señal que su Dios les había anunciado, su Dios Huitzilopochtli. Esa señal era encontrarse en un lugar rodeado por el agua, en un islote, con un águila erguida sobre un nopal, devorando una serpiente. Inique in Mexica, iyuhcan en Onotzali, sa cualasenzacuatiahque, in Chichimecapan, in Teotlalpan, Isaca in Tlastoli, Quihtohtigui, in Huehuezque, iniquin in Cani, in Aocac, huel Compoa, in Aocac, huel Conilnamiqui. Inique quisqui in Chichimeca, in Azteca, inique ompa in Hualasque, in Ichan Aztlán, in Pasetecpac Xihuitl. Aún inopac, in Ichan Itocayocan, Aztlán, yeica itoca, Azteca iuan ompa Ichan, in Inoclamatli Itocayocan, Chicomostoc. Sigue diciendo nuestro Dios que entre unos islotes y carrizales, donde veamos una piedra saliendo del agua, sobre ella un opal, y sobre este un águila devorando una serpiente. Ahí nos detendremos definitivamente, porque ese es el lugar que Él ha elegido para que pongamos los cimientos de la gran ciudad imperial. Ahora inompan Hualasque in Mexica, in Tocayocan, Aztlán, Cane Pantla, inompan Hualasque, Chicocapolti. Au in Tlaspial catca,
kitlatlautiaya, kiteomatia, inahkin kitokayotia tetzawik huitzilopochtli. Katlahtowaya, kinotzaya, niman ikonkan kilito, inmeshi, tokniwane, kimilhuia inmeshika, mayeik otiwalahke, mayeik otiwalkiske, in tochan, astlan. Xiwia, ximocuepaka, inompa, anowalahke, amechuicantías, namechititis, in ohtli. Au yuhki tototiwi, in huehuetke, inompa astlan, ik walkiske, in azteca, ayemo in totocatka, mexiti, sanno kixkich, ye, monotza, inik azteca. Au yekin onkananin, titlahtowa, in kikuike in toka, inik yemonotza, mexiti. Au yuhki ininik mahkoke, in yuki totiwi huehuetke, yewatl kin tokamakak in huitzilopochtli. Au sanima nonkan okin huepili in toka, in azteca, okimil, in axkan okmo amotoka, in amazteca, yan mexiti, au yeika ipampa inewatl, nel pilistica maseuchiwilia, aompa namechihuatiu, antlahtohke, ampipiltin, inixkich ika, imiknowian ompa semanawak, au inik intlahtohke anyeske. Quisacuin Coatepec, Quisacuin Tula, Quisacuin Ecatepec, Liman Chapultepec Motecato, Ololiutiwi au Inontlatolo, Inatzcapotzalco, Incoloaca, Iaca Mexixco, Octolan, Acatla, Inaxcan Yemexixco. Au niman oksehpa yahke inihkak intenochtli, inonkan inokimihtake, ikpak ka, ikpak ihkak intenochtli, onkan tlakua, onkan kikua, kitotzopichtikak, inkikua, au inyewatl, inkuautli, inokimihtak, inmexika senka omopechtekak, inkuautli, San Huescapa inconistake. Au niman yeikchoka in mexica, kistoa otoknopiltik, otomasewaltik, ka otik mahuizohke, intaltepe uyes, mauktewan, mauktitosewiti. Para mí, la importancia que tiene el hacer el video indígena es de tratar de rescatar la cultura de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Lo que los medios de difusión masivo pues no lo dan a conocer, ¿no? Entonces hay la importancia de yo como zapoteco de sacar todo, como he dicho siempre, que es la otra cara de México, ¿no? Cómo vivimos nosotros los indígenas. A raíz de la fundación de lo que fue al principio un poblado muy pequeño, fue creciendo la ciudad y con el paso de tiempo creció tanto hasta llegar a ser hoy la megalópolis que conocemos como Ciudad de México. En la profecía primordial se decía que a esa ciudad vendrían gentes de todos los rumbos del mundo. Y así ha ocurrido. Esta gran megalópolis
es hoy por una parte lugar de contrastes, de opulencia, y por otra de miseria extrema, en la que ocupan el lugar principal los descendientes de los indígenas. Ahora ya no puedo venir a vender porque los de la camioneta ya no me dejan. Cuando me ven me quitan mis cosas y me recogen toda la mercancía. Entonces yo vengo a vender porque tengo necesidad, me pongo en cualquier lado donde sea, donde me den permiso, pues me pongo un rato. Nosotros como somos María, de la famosa María que nos llama, y mucha gente hasta se burlan de nosotros cuando los ven vestidas así de Marías. No nos puede ver la gente porque nos ve y nomás se nos queda viendo y ahí va la India María. Pero nosotros somos más mexicanos que la gente que nos habla así. Inyuh Peutica, Inyuh Tzintihtica, Inmotenegua, Hue Aldepetl Mexico de Nochtitlan, Yatlihtic, In Tultzalan, Inacatzalan.